Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué es preciosa la sangre de Jesús? Leemos el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso número 18, que lee de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Diga conmigo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Padre, queremos darte honra y gloria, porque tu pueblo, Señor amado, se ha congregado como cada domingo en este lugar para honrar, adorar y glorificar tu nombre. Señor, estamos agradecidos en lo más profundo de nuestro ser interior y elevamos, Señor, adoración y alabanza delante de tu presencia, porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda expresión de júbilo y de alabanza. Pedimos, Señor, que en este día esta palabra nos ministre, nos hable, nos edifique, nos fortalezca y nos haga, Señor amado, madurar en la dependencia, la fe y la confianza en ti. En el nombre de Jesús no estamos aquí para oír la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu a través de la revelación contundente de tu palabra gloriosa. Señor, háblanos, enséñanos, y que esta palabra, Señor, también pueda, Señor, traer la manifestación de milagros, de sanidad, de liberación, y que todo lo que tu palabra, Señor, establece, enseña y promete es amén y es realmente verdad y es vida y sanidad para aquellos que la escuchan. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti, porque en tu nombre somos más que vencedores y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Bien, entonces hablando acerca de por qué es preciosa la sangre de Jesús, pues estudiamos especialmente el libro de Primera de Pedro. En el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, podemos observar que en este libro de Primera de Pedro, la epístola de Pedro, nos habla de que hay tres cosas que son preciosas, aunque hoy vamos a enfatizar lo que es la sangre. Pero el apóstol Pedro habla de varias cosas que son preciosas. Cuando menciona el calificativo, hablando de Dios y de Cristo mismo, entonces se refiere justamente que lo que tiene que ver con un excelente y digna estimación de aprecio, algo, cuando la Biblia te habla de aprecio, que la sangre de Jesús es preciosa, y otros determinantes también nos está diciendo que es preciosa, esto nos está indicando que es algo que tiene valor y que tiene un elevado coste, aunque la humanidad no reconozca el coste que ha tenido el derramar Jesús su propia sangre en la cruz. Ahora, es entendible que en el versículo 7 del mismo capítulo, por ejemplo, que hemos leído, versículo 7, Pedro menciona que la fe es mucho más preciosa que el oro. La fe tuya, la fe que hemos depositado en el autor y consumador de la vida, es mucho más precioso que el oro. Pero en el capítulo 2 del mismo Primera de Pedro, verso 4 del mismo libro, habla de la piedra viva, la cual representa a Cristo, y dice que Cristo como piedra viva es preciosa. Y entonces es maravilloso cómo Pedro enfatiza esa palabra preciosa. Preciosa es piedra inamovible, irremovible, que no se desgasta, que permanece inmutable a través de las generaciones y siglos. Pero también dice que Cristo es precioso para los creyentes. Todo eso usted lo puede leer y apreciar y entender cuando lee la primera epístola de Pedro.
Pero entonces, como una cuarta verdad innegable, también nos está diciendo en esta oportunidad, y es el tema que estamos considerando, que también él califica, Pedro, con la revelación del Espíritu, que la sangre de Cristo es preciosa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la sangre de Jesús es preciosa? ¿Por qué la sangre de Jesús es preciosa? Primero, la sangre de Cristo es preciosa porque fue la sangre que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el que sin pecado no había cometido ninguno y que sin imperfección y que con verdad absoluta que siempre habló su boca y en una vida dependiente de Dios en esta tierra mientras cumplía su ministerio, aleluya, en la sangre de Cristo es preciosa porque fue la sangre pura, inmaculada, que puede limpiar el pecado de los humanos. Era la sangre del Hijo de Dios, no la sangre de cualquiera, no la sangre de cualquier individuo. Era la sangre del Padre que envió el regalo a la tierra para que tú y yo estuviéramos en esta hora adorándolo como lo hemos hecho con tanta, aleluya, alegría, gozo, presencia y gloria. ¿Por qué más es la sangre de Cristo preciosa? Estoy haciendo una referencia y estoy simplificando esto. Porque con ella hemos sido rescatados de la muerte, rebelión, iniquidad y pecado. Hemos sido rescatados a un alto precio por una preciosa sangre. Y nosotros necesitamos entender esto porque hemos sido rescatados de nuestra forma, manera, conducta y forma de vida. Por otro lado, la sangre de Cristo es preciosa porque ella nos muestra el amor incondicional de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es preciosa porque el amor que Dios expresó al permitir que su Hijo derramara su sangre, aleluya, reconocemos que el amor de Dios es sin límites. En todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es muy importante entender y estudiar, pero en todas las sagradas escrituras, el mencionar la sangre de Jesucristo proféticamente en cumplimiento en los evangelios y consecuentemente en las demás epístolas escritas por Pedro y por otros apóstoles como Pablo y demás, nosotros podemos ver que la sangre de Jesucristo se utiliza como un verdadero y genuino calificativo de que la sangre de Jesús es preciosa porque es absolutamente solo la sangre de Cristo que es reconocida para limpiar toda clase de pecado. No hay ningún jabón de lavadores, ningún detergente, como dice el profeta Isaías. Por más que te laves, el pecado permanece. Lo único que limpia a la humanidad, a la sociedad, al ser humano del pecado, de la maldad, de toda condenación y muerte es la sangre que Pedro dice que es preciosa. Amén. La única sangre que tiene efectividad en el mundo natural y en el mundo especialmente espiritual es la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, aleluya, porque su sangre es preciosa. Solo la sangre, dice aquí más, y nos repite el libro de Apocalipsis, que cuando Juan ve esa visión reveladora del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, dice que ve un cordero inmolado, que era la persona y la figura y la representatividad de lo que Jesús había hecho por nosotros en la cruz. Entonces, la sangre del Cordero de Dios tiene poder para salvar a todo. Evidentemente a todo aquel que se acerca a su presencia, por consiguiente. Ahora, el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente, más que suficiente para todos los seres humanos, porque solo ese sacrificio nos otorga una limpieza total y nos lava de todos nuestros miserables pecados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la sangre del Señor Jesucristo, que perdonó toda nuestra condición del pasado, nos hace aceptos para con el Padre.
Y mientras Jesús estaba desarrollando su ministerio en la tierra, Satanás, el antiguo engañador, el que siempre fue engañador, conforme lo describe las Escrituras, él observaba a la distancia el sacrificio de Jesús. Si él hubiera comprendido el significado del sacrificio de Cristo en la cruz, el derramar esa sangre en el madero, nunca lo hubiera crucificado. ¿Por qué? Porque las personas, aleluya, que habían sido engañados hasta ese momento y las que iban a ser engañados de ahí en adelante, iban a ser, lógicamente, iban a ser liberadas por medio de ese sacrificio. Y es interesante saber que las personas no solamente son liberadas de la opresión, sino que ese sacrificio nos otorga a ti y a mí, nos otorga sanidad de nuestras enfermedades. Los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír, los mudos pueden hablar, los paralíticos pueden caminar, los leprosos pueden ser limpiados, los muertos resucitan. Claro que sí, aún en pleno siglo XX en muchos lugares hay personas que a través de la oración resucitan. Mientras Jesús estuvo en la tierra, diga conmigo, destruyó las del diablo. Me parece que hay un espíritu que tenemos que echar fuera. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Sí o no? Aquí suena más fuerte lo que acabó de sonar. Pero yo voy a seguir predicando la palabra. Dije que mientras Jesús estaba en la tierra, destruyó las obras de maldad que oprimía a la gente. Lo hizo ayer, lo hizo la semana pasada, lo hace hoy, lo seguirá haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuándo decimos amén a esto? Entonces, Él manifestó siempre el poder que tenía para someter todo bajo la presencia de Dios. Y Satanás está molesto cada vez que hablamos acerca de esos temas, porque Satanás hubiera preferido que yo le hubiera dicho a usted cómo tener un Mercedes-Benz del año, o cómo tener quizás un carro del más que está cotizado, y la carne se alegra con eso, ¿verdad? Pero el espíritu se entristece. Satanás está molesto cada vez que hablamos acerca del sacrificio, de la sangre, de la resurrección, del poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, aleluya, Él planeó matarlo y destruirlo para siempre. Sin embargo, todo eso fue diseñado por un plan extraordinario de Dios, en el lineamiento divino, en los diseños de Dios divino, aleluya. Y en lugar de destruir a Jesús, le dio un nombre, el Padre, que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, y no dejes jamás de amarle a aquel que dio todo por ti, para que tú recibas todo de Él. Por eso que lamentablemente el corazón del hombre, lejos de Dios, del Señor Jesucristo, vive en un estado de maldad. El corazón cada vez se anida más en la maldad, en el engaño, en la confusión. Sin embargo, el amor del Padre es sin límite. Diga conmigo, el amor de Dios es sin límite. Aquellos que Él hubiera preferido, que le hubiera amado, fue rechazado por ellos. Por eso que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe le es dado poder de ser llamado hijo de Dios. Y diga conmigo, el error más grande que cometió Satanás es matar a Jesús. Si él hubiera sabido lo que iba a pasar después de su muerte, nunca hubiera incitado a las multitudes para que lo crucifiquen. Es interesante. Un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, la gente recibió a Jesús con palmas y con aplausos y con gozo y con alegría. Hosana al que viene en el nombre de David. Y a domingo, todo el mundo dice que tiraban las ramas, las palmeras, y como si fuera una alfombra. Todo en Jerusalén estaba alegre.
Aleluya, por el que venía en el nombre de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 4 días después, crucifícale y a Barrabás liberta. ¿Tú sabes que el mundo está en la misma condición? ¿Tú sabes que la sociedad de nuestro día está en la misma condición? Hoy en día están gritando y mañana, pasado mañana, se olvidan todo lo que han gritado. Pero el Señor tiene una iglesia que sabe entender el plan de las edades, porque precisamente es en esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Esa sangre quitó el dominio de Satanás que tenía sobre hombres y mujeres, que lo tenía sobre ti, lo tenía sobre mí. Yo puedo decir en esta mañana con certeza, con la autoridad que la palabra del Señor nos concede, con la revelación del Espíritu Santo, que Satanás no tiene absolutamente ningún tipo de dominio sobre mi vida. ¿Lo queremos todo? Él no tiene ningún dominio. ¿Por qué? Porque hemos sido alcanzados y limpiados con un valor indescriptible, la preciosidad de la sangre de Cristo. Satanás no hubiera querido jamás que Jesús derramara sangre, porque no entendió que al morir en la cruz Jesús iba a destruir el dominio del pecado sobre los seres humanos, y cuando el dominio del pecado se destruye sobre los seres humanos, se acaba el dominio de Satanás sobre ese hombre o esa mujer determinada. Mientras el hombre vive en rebeldía, en pecado, en diferentes actitudes de desobediencia, Satanás tiene dominio absoluto sobre esa persona y hace de ese hombre, esa mujer, un esclavo de por vida, porque hay una legalidad que el pecado lo va separando de Dios gradualmente. Pero cuando el Señor nos limpió con su sangre gloriosa, preciosa, aleluya, el poder del dominio del pecado es quitado y somos libres de Satanás. O sea, las personas que son limpias por medio de la sangre, por saber solamente que existe un elemento de limpieza llamado, aleluya, sangre de Jesucristo, aleluya, necesitan creerlo de todo corazón y aplicarlo a su vida todos los días. Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo. Señor, yo salgo en tu nombre a donde vaya, al trabajo, a la escuela, a donde sea, yo me cubro con la sangre de Cristo. Y eso es mismo lo que significa discernir la sangre y entender por qué la sangre de Cristo es preciosa. Nosotros en la iglesia, cuando tomamos la Santa Cena del Señor, nada, aleluya, nada, de nada te servirá hablar de la sangre de Jesús, de su poder, de su autoridad, si no aplicas lo que ese poder de sangre, aleluya, hace en tu propia vida. Si tú desconoces que tiene la autoridad, la sangre de Cristo tiene autoridad para limpiar el pecado, estás desconociendo un principio de libertad. Por eso es necesario no ignorar el poder genuino que hay en el poder de la redención. No solo saber acerca de la sangre de Cristo, ni conocer acerca de su existencia, sino entender que ella es distinta a cualquier otra sangre. Por eso que la Biblia nos habla que la sangre de Cristo es más poderosa que de la sangre de los machos cabríos o los sacrificios en el altar. Aún más poderosa dice que la sangre de Abel, que siempre habla. La sangre de Cristo realmente no se puede comparar a ninguna otra sangre. La sangre, tu sangre y mi sangre es común como todos los demás. Recibimos la genética de la sangre de la primera pareja en el huerto del Edén, y fue trastocado genéticamente todo nuestro sistema de ADN, y hemos sido alterados a consecuencia del pecado. Pero yo alabo y glorifico al Señor en esta hora. Yo le alabo y le glorifico a Él de todo nuestro corazón, porque la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario nos ha limpiado para siempre y por siempre. Entonces, ¿por qué no solamente la sangre de Cristo era preciosa, sino también era santa? ¿Por qué la sangre de Cristo era santa? Porque la genética de cualquier hombre, sino aleluya, la intervención divina de Dios, y lo que fue engendrado fue gracia, obra, poder y autoridad del Espíritu Santo. Siempre todo hombre tenemos
justamente la sangre de nuestros padres. Pero Jesús, la sangre de él tenía prácticamente la genética total de su Padre Celestial. La sangre, justamente decir, la sangre que Jesús nos está hablando es una sangre viva que permanece y tiene poder ante el mundo espiritual. Dios inspiró al evangelista Lucas, el evangelio de Lucas, que era un doctor, era un médico, para escribir acerca de esta gran verdad, acerca de la sangre de Cristo. Y Lucas habló acerca de que era necesario que se entendiera el misterio de la sangre de Cristo. Y mira lo que dice claramente en Lucas 1:34, aunque no estamos en el nacimiento, estamos en la crucifixión y estamos en la muerte y la resurrección. Pero María le preguntó al ángel: ¿cómo será esto de que yo pueda tener un hijo? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Es decir, no hubo intervención humana, hubo solamente la intervención divina. ¿Por qué? Porque era el plan de las edades y era el plan. Dice que ya Dios lo había destinado, su Hijo amado, como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Por esa razón, en ese gran milagro del Padre Celestial Todopoderoso, en el cuerpo, formando el cuerpo de Jesús, el interior de María. Pero quiero decirle a todas las personas, porque algunas personas no leen suficientemente la Biblia y son sutilmente engañados y confundidos y piensan que María sigue siendo María, la Madre de Dios. Ese es el error más grande. Fue el instrumento para poder, aleluya, fue el instrumento de Dios que Dios eligió. Pero María, una vez que nació Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, Emmanuel, Dios con nosotros, María tuvo hijos y tuvo hijas, y no del Espíritu Santo, sino con su propio marido. Nadie le engaña a usted. María fue un instrumento de Dios, pero cuando nació Jesús, ella tuvo su esposo, llamado José, y tuvo hermanos Jesús y tuvo hermana. ¿Por qué? ¿Y qué podemos decir? El problema es que la gente cree todo lo que le dicen porque no leen la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando el ministerio de Jesús le dijeron: mira, tus hermanos y tus hermanas te están buscando. Así está escrito en los evangelios. Dice: ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú te das cuenta? Él tenía hermanos y tenía hermanas, pero nosotros también ahora nos convertimos en hermanos de Jesús. Él es nuestro hermano mayor, que venció la muerte y toda la obra de Satanás para nosotros darnos vida en abundancia. Entonces, el secreto del poder de la sangre de Jesús es que era la sangre del unigénito del Padre. Eso es simple, eso es sencillo, lo hemos predicado. Toda sangre humana está contaminada por el pecado, pero la sangre de Jesús era sin contaminación genética, sin pecado, aleluya, santa, pura, capaz de destruir el gen más poderoso del pecado en nuestra vida. Además, Jesús tuvo, aleluya, además de Jesús hubo un hombre cuya sangre, aleluya, no fue recibida por vía genética. Era la primera vez que un hombre recibía sangre por vía divina, lo que gestó el milagro del nacimiento. Dice claramente de una forma especial, pero también nos dice las Escrituras, por ejemplo, mire esto, observe esto. Porque el ataque es justamente, y estamos hablando, y Pedro dijo que es preciosa la sangre de Jesús, porque hubo solo un hombre que no recibió también, aparte de Jesús, que no recibió una sangre genética por vía humana, sino por vía divina. ¿Y quién fue ese? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, Adán. Adán no nació, Adán fue creado por Dios y formado por Dios, y sopló Dios vida sobre él. ¿O usted no está leyendo la misma Biblia que yo estoy leyendo? ¿Usted está leyendo la misma Biblia que estoy leyendo yo?
No me use nunca la versión "sa me conviene", porque esa es la más utilizada por la iglesia. "Sa me conviene". No, es así. Sopló vida. ¿Y cuál era la sangre que corría por las venas de Adán? ¿Quién la puso o quién puso esa sangre a él? Adán no tuvo madre ni fue concebido, y por eso decimos que el único hombre que no tuvo ombligo nunca fue Adán, porque él no nació. Él fue formado por Dios. Adán no tuvo madre, no tuvo. Entonces él fue el primer hombre que se menciona como hijo de Dios de acuerdo con su ascendencia. Es decir, Adán fue una creación especial, sin antepasado, y Jesús es llamado en la Biblia postrer Adán, el último, del cual anteriormente solo hubo uno que se llamaba Adán. Aleluya, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y si usted tiene alguna duda, lea Lucas 3:38 y ahí usted puede ver la genealogía de Jesús. O sea, el cuerpo de Jesús, las escrituras. Y voy a citar este texto porque es importante. Hoy estoy recordando lo que sucedió o lo que va a suceder en esta semana. No porque sea una semana exacta, sino por un recordatorio de lo que significa. Por eso Hebreos dice, capítulo 10, verso 12-17, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrenda por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrenda por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. ¿Se acuerdan que prediqué de la voluntad del hombre rendida a Dios el domingo pasado? Luego dijo: aquí estoy, a hacer tu voluntad. O sea, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. La voluntad de Dios, dice este texto bíblico en Hebreos que estoy leyendo, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados de nadie, sino simplemente cubrirlo. Esa era la interpretación en el tiempo de Moisés. Pero nuestro sumo sacerdote, quien se llama Jesucristo, nuestro único y solo suficiente sacerdote, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego de hacerlo, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre. Y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Es interesante todo lo que nos está diciendo. Estoy leyendo literalmente Hebreos. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en la mente de ellos. Después dice: nunca más. Este texto es impactantísimo. Si tú entiendes la profundidad de este texto 17 de Hebreos 12, vas a entender la magnitud del poder eficaz, porque la sangre de Cristo es preciosa. Después dice, nunca más. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo está hablando. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. O sea, existe una gran diferencia en un hombre que fue creado por Dios, pero fue engañado por Satanás.
y en un hombre que se sometió al Padre continuamente, y Satanás nunca logró, aleluya, sacarlo del plan original que Dios había trazado. En este momento yo quiero que tú te apropies de la autoridad que el Señor te da en su palabra y puedas entender que mientras que el primer hombre falló, el segundo hombre fue hecho directamente con la sustancia de la salud, aleluya, y no hubo nada de contaminación en su cuerpo. Por lo tanto, la razón maravillosa, sublime, de poder decir en alta voz: es preciosa la sangre de Jesús, es que Él fue, será y seguirá siendo Señor de nuestra existencia. A nadie vamos a dar gloria, a nadie más vamos a dar alabanza, sino justamente aquel que en la cruz nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, cuídense de sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Pastoren el rebaño de Dios, dice, y su iglesia, comprado con su preciosa sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha asignado. Tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que todos nosotros tenemos al permanecer y ser fieles seguidores del Señor es creer en lo que nos dice la Sagrada Escritura y no dejar que nadie nos llene la cabeza con engaños, con distorsiones, con mentira y con una vida superficial. Hoy en día necesitamos entender que la palabra más estratégica que Satanás está usando para distorsionar el concepto bíblico y distorsionar el concepto de la sangre poderosa de Cristo es a través del engaño. Pero la sangre de Cristo sigue siendo eficaz. La sangre, diga conmigo, la sangre de Cristo sigue siendo eficaz. Y sigue perdonando pecado y trayendo cambio y transformación en las vidas de todos aquellos que se acercan a su presencia. Incline su rostro, cierre sus ojos, aleluya, y dile: Señor, ayúdame a discernir. Ore conmigo. Señor, ayúdame a discernir el poder de la preciosa sangre que un día tú derramaste en la cruz. Señor, porque al entender el poder de la preciosa sangre, puedo comprender tu amor, tu misericordia y tu compasión a favor de mi vida. Señor, ayúdame a reconocer que lo que me hace acepto a la eternidad, a la vida eterna, es el poder de esa sangre pura y santa que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, ayúdame a discernir y a entender el valor de esa sangre que en el mundo espiritual sigue hablando. Señor, gracias, por Jesús, tú eres el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Señor, yo te alabo y te glorifico por esa sangre derramada, esa sangre rociada, que manifiesta el perdón y la misericordia de Dios a favor de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te alabo y te glorifico y te doy toda la gloria que tú te mereces. Señor, no queremos ser como aquellos que 4 días antes de tu crucifixión cantaron Hosana y al que venía en el nombre del Señor, y luego después lo crucificaron y se burlaron y escarnecieron delante de la cruz y, Señor amado, hablaron blasfemias en contra de aquel que por amor y ternura y misericordia moría en la cruz. Señor, ayúdanos a recordar, no como el mundo lo recuerda, de una forma totalmente contraria, de una forma totalmente fuera del concepto que deberíamos de entender por qué la sangre de Cristo es preciosa, la única que nos hace acepto para con el precio que nosotros nunca hubiéramos podido comprar o pagar. Señor, yo te alabo y te glorifico. Ayúdanos a ser agradecidos, a honrarte de todo nuestro corazón, a ser, Señor amado, fieles
en tu camino, en tu palabra y en todo aquello que tú nos instruyes a diario. En el nombre de Jesús te alabo y te glorifico. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda compasión, de toda misericordia y de toda ternura. En el nombre de Jesús. Quiero que mientras usted mantiene sus ojos cerrados, orando al Padre, en el nombre de Jesús, quiero hacer dos invitaciones. Una de ellas es, si usted está aquí por primera vez, lo han invitado, lo han traído, usted ha venido por una invitación especial y usted nunca ha reconocido a Jesús como su único, verdadero, suficiente Salvador. Pienso que en este día he predicado más bien un mensaje evangelístico. Si usted todavía nunca ha reconocido a Jesús, hágalo hoy, porque hoy es día aceptable de salvación. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, no endurezca tu corazón, acéptalo, recíbelo, porque el hoy y el mañana está en las manos del Señor. Hoy estamos aquí, mañana solamente sabe dónde estamos. Pero nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro no depende ni siquiera de nosotros mismos. Depende de ese Dios que con amor y con ternura divina nos ha amado y nos sigue amando. De tal manera, tantos millones de personas en el mundo entero que juntamente con nosotros siguen confesando que la sangre de Jesús sigue siendo preciosa. Porque es lo único que nos hace acepto ante el Padre. No son los sacrificios humanos, ni son las consecuencias del concepto que nos han enseñado los hombres, sino solo la sangre de Cristo, la que nos hace aceptado ante el Padre eterno. Amigo o amiga, si estás aquí y todavía nunca has aceptado al Señor y deseas hacerlo, no tengas temor, levanta tu mano, dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, reconocer que tú eres mi Salvador y mi Señor. Hay una mano que es la mano del caballero. Habrá otra mano, otra persona que de todo corazón decide venir a Jesús. Este es un día aceptable de salvación. Por ti y por cada uno de aquellos que seguirá el Señor añadiendo, el Señor derramó su sangre preciosa. Aleluya. Te adoramos. Preciosa sangre. Yo quisiera pedir que si le pueden acompañar, gloria al Señor, caballero que está ahí, si él puede pasar adelante, vamos a orar por él, vamos a aclamar al Señor por él. Aleluya, te adoramos y te glorificamos. Te damos la gloria a ti, Señor. Mientras adoramos y glorificamos al Señor y damos la gloria a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. De todo corazón, en este día usted acepta a Jesús de todo corazón. Yo le invito a que usted repita conmigo: orar es conversar con Dios, hablar con Dios como uno puede hablar con un familiar, con una persona. Y quiero que repita conmigo esta oración. Di: Padre y Dios eterno, yo te doy gracias por haber escuchado tu palabra, tu mensaje. Y yo vengo a ti, Señor, porque sé que tú me amas. Perdóname, perdona mis errores, mis equivocaciones, y lávame en tu sangre, porque tu sangre derramada en la cruz es preciosa y es poderosa para limpiar todos mis pecados y hacerme hijo de Dios, y que mi nombre sea anotado en el libro de la vida eterna. Yo recibo a Jesucristo y confieso que Él es mi Señor y mi Salvador. Yo lo recibo ahora y declaro que soy propiedad del Dios Todopoderoso.
Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, yo te doy gracias. Ahora voy a orar por usted. Yo te doy gracias por esta vida que has acercado ante tu altar, Señor, confesando que tú eres Señor de su vida. Te ruego, Padre, que extiendas tus manos de poder y de autoridad y operes un milagro en él, sanidad divina en su cuerpo, donde quiera que pueda afectar su cuerpo, aunque su cuerpo ha sido afectado, cualquiera sea el síntoma, el dolor, la enfermedad, la condición en su cuerpo que le ha afectado, ahora mismo, en el nombre de Jesús, él reciba sanidad, reciba liberación ahora. Toda enfermedad se va ahora, toda dolencia es quitada, toda dolencia es arrancada. Nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque por la llaga de Jesús él es sano. Por la llaga de Jesús eres sano, eres libre y eres sano por medio del nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el único dador y salvador de la humanidad. Gracias, Espíritu Santo. Tócale, ministrale en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias ahora y siempre. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Crean. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuánto se puede poner en pie? Aleluya. Todo el que está enfermo, todo el que se siente con dolencia, con enfermedades, no tenga temor. Cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, yo le invito, vengan aquí adelante. Vamos a hacer una oración general por todos los que están enfermos, porque hay poder y autoridad, porque hay poder y autoridad. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Toda enfermedad tiene que irse, dolencia tiene que irse, el malestar, el dolor, la opresión, enfermedad cual sea el síntoma. Oh, ramamama, sherebe que te rebe que toroboya. Y di maramamama. Adórelo y glorifíquelo a él. Aleluya. Señor amado, aleluya. Oramos por todos los que están enfermos, adoloridos, con síntomas en sus cuerpos. Oramos también por una persona que nos pide, Rosario Ortega, que está hospitalizado.
También me dijeron que el hermano de... Es su hermano. Ok, oramos también por el hermano de nuestro hermano Alberto, que está en estado de coma, que está internado. Dios ponga su mano poderosa sobre él. Dios ponga su mano poderosa sobre él. Luego vamos a orar por aquellos que... Pero vamos ahora a orar por los enfermos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias porque el poder de tu autoridad, aleluya, hace libre no solamente nuestra sentencia, de nuestra condición, de nuestra situación, sino que rompe todo esquema de las tinieblas, todo ataque de enfermedad contra cualquier cuerpo ahora mismo de los redimidos, redimidas, en el nombre de Jesús. Venimos contra el espíritu de la enfermedad, dolencias, malestares, virus, bacterias, en el nombre de Jesús, que se han alojado en cualquier parte del cuerpo, del organismo. Ahora, Señor, extiende tu mano poderosa, sana toda enfermedad, Señor. Dolencias se van ahora, todo sea quitado en el nombre de Jesús, todo desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la llaga de Cristo hemos sido sanados y hemos entendido que la autoridad del nombre de Jesús es poder sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre toda enfermedad. Es el nombre de Jesús que desintegra toda sentencia que ha afectado cualquier parte del organismo, órganos interiores, tejidos, células, todo aquello que ha sido afectado. Ay, reciba sanidad ahora. Sean libres, sean sanados. Sean libres, sean sanados en el nombre de Jesús. La unción de milagro fluye. La unción de milagro fluye. La unción de sanidad fluye. Oh, enfermedad te vas, dolencia te vas, problemas en cualquier órgano, tejido, malestar. Arriba, sean sanados, sean sanadas por la virtud del nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, oramos por milagros, oramos por sanidad. Por la llaga de Cristo, ese es el nombre de autoridad, es el nombre de Jesús. Enfermedades te van, opresión en cualquier parte de las articulaciones, brazos, dedos, piernas, pies. Sana ahora y rabacata rabaya. Por la llaga de Cristo, la unción de milagro fluye ahora. La unción de milagro fluye, la unción de milagro fluye. Sherebeke rabaya rabaya. Arabacaya ribataya rabaya serabaya. Toca, Señor, toca cada cuerpo, cada parte que ha sido afectada. Oh, rabacata rabá. Tu sangre,